Muy buenas noches a todos los hermanos de los 12 grupos que estamos aquí compartiendo la santa palabra de Dios en esta noche y este bello grupo aquí de los hermanos de Buenaventura. El título del estudio es ¿Somos verdaderamente justos? El estudio va a tratar de hacerlo dentro de lo posible, lo más participativo posible, teniendo en cuenta 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. Un abrazo, un saludo. Aquí mi nombre es David Mora Camacho, soy, gracias a Dios, llamado hace 30 años por el Señor Jesucristo a trabajar, a vivir en el Evangelio del Señor. En estos momentos, actualmente predico en las congregaciones de Soacha, Tucales, que es una población pegadita a Bogotá, y en la congregación del 20 de julio, que es un barrio en las goteras de Bogotá, donde estamos trabajando para la obra de Dios. ¿Por qué existen las leyes? ¿Por qué creen ustedes que existen leyes? Entonces, ¿quién daría respuesta a esto? ¿Por qué existen leyes? Porque yo creo que en todas partes donde nosotros estamos existen leyes. Tenemos las leyes terrenales y dentro de la iglesia también tenemos leyes que es bueno también conocer. Pero ¿por Y qué cuando creen debe que quitar existen poderes. leyes? Hermano Luis, ¿por qué cree que existen leyes? Mano, las leyes dan orden para dar orden y justicia. Muy bien. Esa es la pregunta, esa es la respuesta adecuada para que haya justicia. Nosotros verdaderamente somos, nos creemos completamente justos. Nosotros llamamos la atención cuando vemos algo injusto. Sería bueno que meditáramos en ello. Entonces las leyes son para que haya justicia. ¿Qué es justicia? Justicia, para que no nos quedemos en eso. Justicia es principio moral que tiene como el objetivo que las personas vivan honestamente. También justicia es un principio moral para dar a otro lo que le corresponde o le pertenece. Entonces es un principio moral para todo el mundo tratarlo de la mejor manera. Su justicia depende del trato con el vecino, con el próximo. Estamos hablando en términos totales, en términos legales, como somos dentro de nuestros diferentes gobiernos, reinos, donde vivimos. Entonces, para eso se hace la justicia, para que podamos vivir honestamente y podamos tener algunas leyes con los demás. Yo respeto a mi vecino, yo respeto a mi familiar, pero también él me respeta a mí. Entonces, es lo que hacemos. La siguiente pregunta, para el hermano JL Miranda, José Luis Miranda, allá en Panamá, creo. Si puede hablar, hermano, le preguntaría, hermano, ¿usted cree que en el mundo hay justicia? La verdad, verdaderamente creo que no hay justicia. No hay justicia, exactamente. Gracias, hermano Harold. Porque ¿qué vemos en el mundo, no? En el mundo que vemos dificultades, vemos corrupción. Estamos viendo lucha de clases, lucha de poderes, lucha de clanes, los gobiernos atacándose unos a otros, Putin invadiendo Ucrania, el otro, Palestina, Israel, etcétera, etcétera. Y creo que somos bien conocedores. Antes de comenzar la reunión con el hermano Luis estábamos viendo las dificultades, ¿no? Las diferentes dificultades que hay de violencia que hay en Buenaventura, en Bogotá, en Colombia, en todas partes, ¿cierto? En el mundo no hay justicia. Pero partimos de un principio básico que está en Primera de Juan capítulo 5 versículo 19 que lo sabemos, ¿no? El mundo está bajo el poder del maligno. Entonces está bajo el poder del maligno, en el mundo no va a haber justicia, en el mundo no va a haber justicia, pero nosotros estamos en el reino de Dios, somos conciudadanos celestiales, entonces nosotros sí debemos ser portadores de justicia, cada uno de nosotros, los trece grupos que estamos ahí, que puede ser multiplicado por uno, dos, tres o más. Justicia viene del latín justicia, que es derecho. Es derecho y ser vertical. Hay diferencia entre ser vertical y ser horizontal. Hay que ser vertical. Yo hablaba una vez con una persona y me decía, yo cada acto que hago, precisamente era un abogado, decía, yo cada acto que hago soy vertical, yo soy derecho, yo sí, sí, no, no.
yo no desvío. Entonces, esa es una manera que nosotros deberíamos ser así. Eh, por favor, hermano, la figura número uno, la que es la figura de la justicia. Exactamente. ¿Cómo, cómo representar la justicia en el mundo? Entonces, como una mujer que lleva en la mano izquierda una espada y en la mano derecha una balanza, ¿no? Lo que indicaría que en el mundo, ustedes saben, en el mundo del conocimiento, la sabiduría, los griegos, los romanos y todo tenían esta imagen, ¿no? De la justicia y que es ciega, ¿no? Que no, que es una manera que actúa sin ver las apariencias y que tiene que ser equilibrada, pero que también tiene una parte que es la parte para afectar, para atacar. Entonces, esa es la parte, esa es como se dibuja la justicia en el mundo. Pero pues desafortunadamente, y como lo habíamos dicho con el hermano Harold, realmente en el mundo no hay justicia. En el mundo las balanzas son rotas por los más poderosos, por los más violentos. En el mundo, y la justicia sí hace acepción de personas. Como se dice, la justicia es para el pobre, la justicia es para la persona que cogen como chivo expiatorio, como se llama, para que le apliquen toda la justicia, pero vemos que muchos de los más poderosos nunca participan de la justicia aquí terrenal. Pero nosotros creemos en una justicia más poderosa que es la justicia divina, ¿cierto? Entonces, de todas formas, tenemos que respetar los reinos, tenemos que respetar los gobiernos, tenemos que orar por los que están en eminencia, tenemos que orar por los gobernantes. Esa es la parte de nosotros no estamos para con nuestra boca estar hablando todo el tiempo mal del gobierno, mal del gobernador, del presidente. No, nosotros estamos para hablar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y para orar por los que están en eminencia. La segunda figura es la figura del embudo. Otros tienen la figura del embudo. Desafortunadamente, esa es una de las figuras que más vemos que muchos se afectan. ¿No? Como la ley del embudo, lo ancho para ellos, lo angosto para uno. Y desafortunadamente esa la vemos en muchas personas que les gusta de esa manera, que para ellos misericordia, para ellos los traten bien, pero a los demás tratarlos estrictamente, no respetarlos y actuar de esa manera. Entonces vemos que esos son desafortunadamente los conceptos de justicia que hay en el mundo. A ver, volvamos a la original, hermanito, la figura original que usted colocó para el estudio. Pues esa ley del embudo es terrible porque he visto muchos, incluso dentro de muchas de personas dentro de la iglesia que han llegado, ustedes saben, también a veces llegan personas con cosas del mundo que quieren aplicar esa ley, pero eso no es correcto. Sinónimos de justicia: rectitud, imparcialidad, equidad, neutralidad, ecuanimidad, conciencia, verticalidad, honradez, jurisprudencia, legalidad, objetividad, derecho. Entonces, si yo soy justo y nosotros nos sentimos justos porque somos ¿qué? Somos rectos. Esto lo hago en el marco del lenguaje castellano, o también conocido como español, que nosotros creo que todos hablamos y todos escuchamos y entendemos, porque soy imparcial, no actúo el rico a un lado, el pobre al otro, el colombiano a un lado, el venezolano al otro, el blanco a un lado, el negro, el indígena, el amarillo, el oriental, no. Ecuánime, equitativo, como todo neutral, tiene que ser neutral con conciencia, ver lo que decíamos, sí, sí, el Señor dijo, al sí, sí, ya no, con honradez, con legalidad. Pues qué bueno que digan, esa persona es legal, no es ilegal, que es objetivo y que es derecho. Y así nos debemos convertir nosotros. Y lo antónimo a justicia es injusticia, arbitrariedad, ilegalidad, ser torcido. Desafortunadamente muchas veces vemos
Así como vemos una persona que es legal, que trata, y no siempre vamos a ser legales todos. Yo creo que todos hemos tenido episodios en la vida que desafortunadamente nos podemos desviar un poco, caímos de pronto en un momento de euforia, de falta de dominio propio y nos alejamos de esa justicia, pero después volvemos a, volvemos a tomarla. Y el antónimo que es ser injusto, arbitrario, ilegal o torcido. Vamos a partir de la premisa, del pensamiento, ¿por qué debo ser justo? Porque yo sigo a Dios y Dios es justo. Vamos a abrir la Biblia en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 32, versículos 3 y 4. Deuteronomio capítulo 32, versículos 3 y 4. Deuteronomio 32, versículos 3 y 4. Esa es la palabra de Dios. Voy a proclamar el nombre del Señor, voy a enaltecer nuestro Dios. Él es nuestra roca y su obra es perfecta. Todos sus caminos son de justicia. Es el Dios de la verdad, justo y recto. En él no hay ninguna maldad. Entonces aquí podemos ver el carácter de Dios, ¿no? Que Dios es verdad, Dios es justo, Dios es recto y en él no hay ninguna maldad. Aquí vemos el carácter del Señor y lo podemos notar, eso fue en el Antiguo Testamento, lo podemos volver a notar en Apocalipsis, capítulo 15. Apocalipsis, capítulo 15. Apocalipsis, capítulo 15, versículos 3 y 4. Y dice la palabra de Dios que entonaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y también el cántico del Cordero decía: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los cielos. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Por eso todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Dios es justo, Dios es recto, Dios es santo, y porque Él es santo, nosotros debemos ser de igual manera justos, rectos, santos, porque si estamos buscando de Dios, estamos buscando su carácter. Entonces, viendo el principio bíblico es que hay que hacer lo correcto teniendo en cuenta la palabra de Dios. Entonces, todo acto yo tengo que hacer lo correcto porque debo tener en cuenta la palabra de Dios. En la Biblia la justicia es un atributo de Dios que atrae lo que va con el carácter de otros principios de Dios y que juzga lo que es opuesto a él. Lo que es opuesto a él hay que rechazarlo, lo que va de acuerdo con él está bien, hay que amarlo. Por eso también en la palabra de Dios nos dice que entre nosotros debemos juzgarnos con justo juicio. No es que no debemos juzgarnos, podemos ayudarnos, llamar la atención, exhortarnos, pero todo tiene que ir con justo juicio. Vamos a continuar y viendo el carácter de Dios y viendo sus leyes y partiendo del el Antiguo Testamento. Recordemos que las leyes se hacen las vimos primero fue dada al pueblo de Israel por medio de Moisés. Y esas leyes fueron tan grandes, tan maravillosas que nuestra jurisprudencia, nuestras constituciones, tanto de Estados Unidos, de Roma, de Colombia, Panamá, todos muchos países fueron basadas en la Biblia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19, versículos 1 al 18. Levítico capítulo 19, versículos 1 al 18. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. 4. Entonces, ¿qué debemos ahí? Una manera de ser justo es nuestro
nuestro comportamiento con nuestro papá, con nuestra mamá y también nuestro comportamiento con Dios. Nosotros ya no guardamos los días de reposo como estaban ahí, pero nos congregamos cada primer día de la semana y aquí tengo entendido si la Iglesia de Cristo en Buenaventura ha decidido el día miércoles para congregarse, pues es un deber a un miembro de la Iglesia allí congregarse, participar de esa reunión. 4. No volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo Jehová vuestro Dios. No os hagáis dioses, no os hagáis dioses de hombres, ¿no? 5. Y cuando ofrece sacrificio de ofrenda de paz a Jehová ofrecerlo de tal manera que seas aceptos. Será comido 6, será comido el día que lo ofreceréis y el día siguiente, y lo que quedara para el tercer día será quemado en el fuego. 7. Y si comiera el día tercero será abominación, no será acepto. 8. Y el día que lo comiere llevará delito por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo. Cuando sigues la miel de su tierra, no cegarás hasta el último rincón de la tierra, ni espigarás tu tierra cegada. Y no rebuscaréis tu viña, ni recogeréis el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. Hasta acá vemos un Dios que eh, pide respeto por él, pide respeto por los actos que se realizan. Recordemos que en ese entonces ofrecían diferentes holocaustos, pero nosotros, el holocausto de nosotros, Dios se hizo hombre para que Jesucristo fuera el cordero inmolado, el que se hizo holocausto, se hizo por nosotros. Y también nos pide, aquí ya comenzamos a ver, no, si tuviésemos un lugar de labranza, de cosecha, no dejaremos una parte de la viña para que ese fruto de tu viña, para el pobre, para el extranjero, lo dejarás. Entonces aquí vemos que Dios piensa también ayudar al necesitado, ayudar al más débil. Es parte de su justicia y ahí debería estar la justicia de Dios. 12. Y no juraréis falsamente mi nombre, profanando así el nombre de Dios, yo Jehová lo digo. 13. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa de la mañana. Respeto por los demás, respeto por el prójimo, respeto por el trabajador, respeto por el patrón. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová, respetando por eso a los más débiles, al sordo, al ciego. 16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. 17. No aborrecerás a tu hermano de corazón, razonarás a tu prójimo para que no participes de su pecado. 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás al prójimo como a ti mismo. Pues vemos desde ahí, el Señor decía, amar al prójimo como a ti mismo. ¿Qué vemos aquí en esa parte de la palabra de Dios? El Dios pide primero honor, loor para él, y también vemos que pide respeto, amor hacia los padres y también hacia el prójimo. Y de igual manera también, y que debería ser siempre basada la palabra de Dios en en tener en cuenta a los necesitados, en tener en cuenta a los más débiles, en tener en cuenta a los más vulnerables. Habla del ciego, habla del sordo, habla del extranjero. Entonces, de ahí Dios promulgó esa ley que dentro del mundo debería hacerse, aparentemente lo hacen, pero lo que decimos, en el mundo no hay, desafortunadamente no hay justicia porque generalmente gobiernan los más poderosos, hacen según sus intereses y se descuida los enfermos, se descuidan los extranjeros, todo eso se descuida. Siguiendo y mirando el carácter de Dios ante la justicia, veamos en Miqueas capítulo 6 versículo 8. Dice la palabra de Miqueas capítulo 6 versículo 8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, y amar misericordia y humillarte ante tu Dios.
Entonces eso es lo que pide Dios en Miqueas que hiciera el hombre, que sería hacer justicia, misericordia y humillarnos ante tu Dios. Voy a cantar aquí un cántico que creo que lo conocemos en Miqueas capítulo 6 versículo 8 de lo que nos muestra Dios y lo que quiere de nosotros. Creo que ese cántico lo cantamos en las diferentes congregaciones y quiero compartirlo con ustedes. Un, dos, tres. Me ha mostrado el Señor lo que quiere y lo que espera Él de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Entonces, carácter de Dios, carácter de cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Vamos pasando al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿cómo vemos que nos habla Dios que que se debe comportar el pueblo de Él, que nos debemos comportar como cristianos? Entonces, vemos que el Señor nombró un gran mandamiento. Creo que muchos lo pueden recordar. Un gran mandamiento. Que donde se encuentra en dos libros llamados Evangelios, que es el Mateo capítulo 22 y Marcos capítulo 12. Mateo capítulo 22 dice un gran mandamiento, una ley para justicia que debemos desarrollar. Mateo capítulo 22, versículos 37 y el 40. Dice Jesús dijo, amarás al Señor con todo corazón, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer grande mandamiento. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, ¿de qué dependemos nosotros? Vemos que nosotros, como hijos de Dios, hoy en año 2025, nos hace el evangelio, los evangelios, llamados evangelios, que nombran la vida de Jesús, de cuál debe ser nuestro comportamiento legalmente en justicia con las personas. ¿Cuál es? Amar al Señor, nuestro Dios, con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Número uno, muy importante. Y el segundo, amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo demostramos que amamos a Dios? Algunos dicen veníamos dentro del catolicismo, amarás a Dios sobre todas las cosas. No es una manera como a veces se le cambian los nombres. Era, amarás al Señor con todo el corazón, alma, mente y fuerzas. ¿Cómo la amamos? Entonces, estudiamos la palabra de Dios, que estamos haciendo hoy. Recordamos los bereanos, ¿no? Los bereanos escudriñaban las escrituras y dijo Pablo eran más nobles. Guardamos sus estatutos y leyes. Dentro de eso obedecemos todo y para eso vivimos para Él. Somos alimentados espiritualmente de su santa palabra, de sus leyes. Como dijo Josué, nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito y Él guiará tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, aquí vemos, ahora prójimo como a ti mismo. ¿Cómo es la congregación de los justos? En Salmos capítulo 1 versículo 5 habla de la congregación de los justos. Cómo deben ser los justos? ¿Cómo debemos actuar los justos? Con justicia, ¿cierto? Con amor, con justicia. Entonces, ese es el gran mandamiento que en pocas palabras, aquí en 5 minutos no puedo desarrollarlo todo y creo que nos queda toda la vida de nosotros para desarrollarlo de la mejor manera. Bueno, somos somos la congregación, somos justos, o sea, yo lo que conozco aquí, el hermano Luis, su bella familia, yo veo el hermano Luis como, qué pena que lo tome aquí, es un hombre justo, y yo sé que la congregación de allí, de los hermanos en Buenaventura y las diferentes congregaciones deben actuar justamente, como mi persona y los hermanos que conozco debemos ser justos cada uno, porque nosotros, como dice Salmos capítulo 1, que lo va a leer, la congregación de los justos. Entonces, en un mundo de injusticia, no sé, y de tantas cosas que se ven,
Antes Salmos capítulo 1, versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Entonces, sabemos, no sé cuántos habitantes tenga Buenaventura, puede tener 100.000, no sé, 100.000, 100. ¿Me puede decir más o menos cuántos habitantes tiene Buenaventura, hermano Luis Palacios? 324 Uf, mil 130 habitantes. bueno. ¿Y la congregación de Buenaventura, cuántos miembros tiene? 13. 13, muy bien, 320, bueno, 1.001%, pero ahí está, ¿no? La sal es poca, ¿no? Pero la sal está ¿para qué? Para salar, ¿no? Para evitar todo eso. Y un granito de sal puede liberar, puede sanear mucho. Y yo también digo, en Soacha tiene 1 millón de habitantes y nosotros somos como 20. Entonces estamos más o menos en unas proporciones así, pero así ocurre. Pero que no queda, que Luis Palacios debe ser justo, ¿cierto? El predicador de allí, aquí, bueno, Carmen Cuesta, Harold, LF, Luisa Castro allá en Puebla, Luz, hay muchas Luz Dari y Luz Mary. Hay 3 luces acá. Tania y Teresita, todos debemos ser justos, nos comprometemos a cada día que nuestra justicia brille en este mundo, que seamos luz en un mundo oscuro. Bueno, continuemos. Entonces, nosotros debemos ser justos. ¿Cómo somos justos en nuestras congregaciones? Vamos a ver. Soy justo porque saludamos. Nosotros nos saludamos, ¿cierto? Saludar cuando alguien llega a nuestra congregación, cuando entre nosotros nos saludamos, claro que debemos saludarnos, ¿no? Porque saludar es lo básico de las relaciones humanas. Es la primera parte, ¿no? Una persona con su prójimo, con un discípulo, debe saludarse. Por eso Romanos capítulo 16, que creo que todos no lo sabemos, ¿no? Saludaos los unos a los otros, conozco lo santo, os saludan las iglesias de Cristo. Nos saludamos unos a otros en nuestras diferentes actividades. Claro, todos, al predicador, al rico, al pobre, al sabio, al que tiene universidad, al que no sabe leer, a todos, hombres, mujeres, todos debemos saludarnos unos a otros. Es una manera de demostrar en nuestras reuniones que tenemos esa luz de Cristo, de que vivimos para Él. En Mateo capítulo 5 versículos 47 y 48 dice la santa palabra de Dios. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también eso los gentiles? Sed pues, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es una de las maneras que debemos mostrar, saludar los unos a los otros. Desafortunadamente he llegado a grupos donde no se saluda. De pronto la gente saluda simplemente al predicador, a los que están en cargos, los que llamamos presbíteros, o sea, los que están en cargos de ordenar, los principales, pero los demás no. De pronto a los pobres no se saludan, a los más humildes, y eso no debería ser, hermano. Y una de las maneras, y por eso nosotros, como dijimos, somos el 0.001% de nuestras poblaciones, pero allá afuera no hay justicia, pero dentro de nosotros sí debe haber justicia. Somos los llamados fuera y debemos ser justos, y por eso una manera de mostrar que somos justos es porque nos saludamos amorosamente los unos a los otros. Dice, conozco los santos. En nuestra sociedad se ve a veces feo que un hombre bese a un otro hombre, pero hay hermanitos que lo hacen y lo hacen en el amor de Cristo, ¿cierto? Hombre, mujer, conozco los santos mostrando amor. Segundo punto, entonces, soy justo porque soy amable o gentil, soy buena persona, soy sin fingimiento. Filipenses capítulo 4 versículo 5 dice la palabra que nuestro amor sea sin fingimiento, no mostrar un amor fingido. Eh, entonces, qué fácil es decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, por favor, me hace un favor, que a veces cuando no lo decimos, diga la palabra mágica, por favor. Gracias, saludo, me despido.
Debe ser actitudes, y no solo con el grupo, ¿no? En todas partes, ¿no? Que llegue el cristiano y salude a todo el mundo, que sea notorio. Como, perdón que se me perdió Filipenses 4:5 que dice que vuestra gentileza sea, perdón que se me perdió, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Entonces, a usted lo conoce como una persona gentil, como una persona que se entrega, que muestra esa gentileza, que muestra esa amabilidad. Porque soy amable, porque Cristo, porque yo soy cristiano. Si Cristo murió por mí, yo de esa manera debo desarrollarlo. De esa manera debo hacerlo. Entonces, debe ser así nuestra manera de vivir. Otra vez, Filipenses capítulo 4 versículo 5 dice, vuestra gentileza es conocida por todos los hombres, el Señor está cerca. Nos conocen porque somos gentiles, nos conocen porque tenemos una actitud de buenas personas, de educación, de, de amabilidad. De eso debemos hacerla y dentro de todo, ¿no? No es y con nuestras esposas, ¿no? No podemos, alcánceme eso, tráigame esto, lléveme esto, por favor, con amor, con verdaderamente para que los demás se den cuenta. Y así como saludo también, me despido. Tercer punto, soy justo porque hablo con sabiduría. Debemos hablar con sabiduría, nuestras palabras están para hablar la palabra de Dios, para hablar el evangelio. Lo decía el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9 versículo 16. Ay de mí si no, si no anunciar el evangelio de Cristo. Eso es lo que nosotros debemos anunciar. Nosotros no estamos para hablar de los gobiernos, de comentarios, de estar recriminando, ¿no? Eso dejémoslo al mundo, porque nosotros no estamos, no vivimos en ese reino vivimos en el mundo, no para el mundo, pero nosotros estamos enfocados al reino celestial. Salmos capítulo 35 versículo 28 dice, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día, todo el día. Entonces, hablemos lo que debemos hablar y no hablemos lo que no debemos hablar. Hablemos lo básico, lo necesario. Entonces, soy justo, entonces, porque hablo con sabiduría. Cuarto, soy justo porque soy y somos amorosos. Verdaderamente nosotros somos amorosos. Donde encontramos el amor, básicamente es Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13 versículos 1 al 7, que es la forma, el decálogo de cómo es el cristiano. Primera de Corintios capítulo 13 versículos 1 al Primera de Corintios versículos 4 al 7. ¿Cómo somos como somos amorosos? Soy justo porque tengo amor. Vivo porque vivo en amor. Porque soy de Cristo. Cristo es el amor más grande. Juan capítulo 3 versículo 16, que lo sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Según 1 Corintios capítulo 13 versículos 4 al 7, soy justo porque el amor es sufrido, yo soy sufrido, sufro el amor. Porque el amor es benigno, el amor es bueno. Yo también soy bueno. El amor no tiene envidia. Como justo no tengo envidia. A veces es difícil, hermano. Por eso a veces nosotros tratamos de desviarnos, pues toca entrar en rectitud. Porque no es fantasioso, no es presumido, ¿sí? Porque no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. No venimos a predicar por alguna ganancia. Venimos acá primero para agradar a Dios, para trabajar en su obra, porque no se irrita, porque no guarda rencor, no deja de ser. Entonces, por eso soy justo, paciente, bondadoso, no envidioso, no fantasioso, no envanecido, no hace nada impropio, no egoísta, no irritable, no rencoroso, no alegrarse con la injusticia. Mire que ahí le habla el tema de la justicia, no se alegra de la justicia, se alegra de la verdad.
Y una de las partes más importantes, que también lo dice en Romanos capítulo 12, versículo 9, es que el amor sea sin fingimiento. Que el amor sea sin, no es algo que lo hacemos como por hipocresía, que lo hacemos porque debo mostrarme amoroso, así yo no lo sienta, no. Si no lo sientes, mejor no lo diga. Prepárese para que lo sienta. Entonces vamos, por el número uno, porque nos saludamos; número dos, porque somos justos, porque somos amables, somos gentiles; tres, somos justos porque hablamos con sabiduría; y cuarto, soy justo, somos justos porque somos amorosos. Somos verdaderamente amorosos. Hay amor dentro de nosotros. Y vamos a ver en quinta parte una serie, una de justicia, porque cada tema puede ser varios, va- se puede hablar muchas horas sobre cada tema, pero que se puede hablar, pero lo difícil es hacerlo, ¿no? Entonces, soy justo porque tengo dominio propio. Vemos en Hechos capítulo 24, versículo 25. Hechos capítulo 24, versículo 25. Tenemos dominio propio para decir que somos justos. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 24, versículo 25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Qué es dominio propio? Dominarse, saber bien dominar la ira, dominar la envidia, dominar todas esas cosas que nos pueden afectar y que pueden causar que nos desviemos de la palabra de Dios. Otra parte importante: soy justo porque escojo bien mis amistades, sobre todo para los jóvenes, ¿no? ¿Con quién? ¿Cuál es mi amigo? Mi amigo primero debe ser los cristianos, los que tienen temor de Dios. Salmos capítulo 1, versículos 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla sí, muy bien. Bienaventurado el varón, gracias hermano por compartirme. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Hay que cuidar las amistades, hermanitos, uno como cristianos. Por eso nuestros amigos deben ser principalmente nuestros hermanos en Cristo, los que están siguiendo la palabra de Dios. Entonces soy justo porque escojo bien mis amistades. Lo corrobora Juan, capítulo 15, versículos 14 al 16. Juan, capítulo 15, versículos 14 al 16. Vamos a leerlo. Muy bien. Qué pena que me toca leer toda mi Biblia porque acá no alcanzo a leerlo entero, hermano. 15, 14 al 16 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, nos dice el Señor. 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo os lo dé. Somos amigos verdaderamente los unos de los otros cuando andamos en Cristo, y esas deben ser nuestras amistades, ¿no? La amistad debe salir en la iglesia, las parejas, los que están solteros. ¿Con quién me casaré? Pues busca a alguien que tema de Dios, busca a alguien que busque al Señor. También somos pacíficos porque somos justos porque somos pacíficos. Los hermanos que aquí que son del mar Pacífico, allá en Buenaventura, si usted dice que son pacíficos porque son porque vienen en el mar Pacífico, ¿no? Pero fuera de eso, del mar Pacífico también, el corazón, ¿cómo está? El alma pacífica, ¿no? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No solamente ser pacíficos, sino ser pacificadores. Vamos concluyendo. Dios nos habla de justicia, que es justicia, rectitud.
Justicia es para nosotros andar de acuerdo a la palabra de Dios. Y nosotros como cristianos, ¿cómo manifestamos nuestra justicia? Viviendo el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amar al Señor, nuestro Dios, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todo el espíritu y amar al prójimo como a nosotros mismos. O sea, también involucra que nosotros debemos ser amarnos a nosotros mismos. Como cristianos, entonces aquí está Harold, está Carmen Cuesta, están las todas tres luces que tenemos todos. Comemos como que los vea la gente que diga, ahí van estos que son rectos, que son equitativos, que son neutrales, que son ecuánimes, que son verticales, que son honrados, que andan en legalidad, que son objetivos, que andan derecho. Entonces, es lo que nos muestra. Dentro de nuestras congregaciones, entonces, vimos de algunos de los puntos por los cuales nosotros vemos que debemos mirar nuestra justicia, ¿no? Nos saludamos unos a otros, todos, unos a otros, a todos, ¿no? Sin acepción de personas. Saludamos porque eso es lo que nos dice el Señor, saludados los unos a los otros. Somos amables, somos gentiles, llegamos a algún sitio dentro, así como dentro de la reunión, fuera de ella, ¿no? No es que las 2 horas de reunión somos unas almas de Dios y salimos y nos comportamos totalmente diferente, no debemos ser siempre iguales. Entonces, eso es parte de la justicia, ¿no? Permanecer. Buenos días, buenas noches, por favor, me haces un favor, muchas gracias, gracias, saludo, me despido. Muchas veces nosotros como predicadores, con el hermano Luis, vemos que muchos hermanos son muy ingratos, ¿no? Muestran sobre todo hacia nosotros la ingratitud, pero bueno, nosotros, de todas formas, nosotros no debemos pagar mal por mal a nadie, sino ser, ser, ser muy gratos. Hablamos con sabiduría. Nosotros nuestra boquita que tenemos es para hablar la palabra de Dios. Esta boquita es para predicar el evangelio de Cristo. Ay de mí si no predico el evangelio, dijo el apóstol Pablo, ¿no? Un ay de dolor. Soy justo porque somos amorosos. ¿Cómo demostramos que somos amorosos? Siendo pacientes, bondadosos, no envidiosos, no jactanciosos, no envanecidos, no hacer nada impropio, no egoístas, no rencorosos, no se alegra de la injusticia. Recordemos la parábola del buen samaritano. Un hombre cayó herido en el camino de Jerusalén a Jericó, pasó un sacerdote levita, pasó derecho, pasó primero un sacerdote, después pasó un levita, ¿cierto? Pasó derecho y un buen samaritano, un hombre samaritano lo vendó, lo llevó a la posada y lo entregó al dueño de la posada, le dijo, atiéndalo y yo le pago tanto y cuando vuelva, si se debe, le debo más. ¿Y cuál hizo misericordia? Ese buen samaritano. El sacerdote y el levita sabían la ley, conocían las normas de justicia, pero no las practicaron. Y el samaritano es posible que ni las hubiera sabido, pero practicó, hizo la misericordia. Porque tengo dominio propio, porque escojo bien mis amistades, a otra parte porque soy hospedador. La palabra dice que algunos hospedaron ángeles sin saberlo, ¿no? Porque soy pacífico, porque somos trabajadores, no solo del pan de lo que, de los bienes perennes de este mundo, sino de los bienes eternos. Conclusiones, trabajadores, somos de justos, somos trabajadores de la justicia y colocando la justicia de Dios en este mundo. Afuera de nuestro local, cuando nos reunimos, afuera de nuestras vidas, el mundo está convulsionado, matándose los unos a los otros, hiriéndose, calumniándose, pero nosotros no, nosotros vivimos en amor, nosotros vivimos en Cristo. Recordamos Mateo capítulo 6, versículo 33, ¿para qué vinimos, no? Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia divina y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces es buscando el Señor y no buscando las añadiduras. Y también recordando lo que dice en Santiago capítulo 1, versículo 22, versículos que no sabemos, no siendo solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Los hacedores son los que van a ir al cielo. Los hacedores son los que verdaderamente agradan a Dios. Entonces nosotros somos hacedores de la justicia, hacedores de la palabra. Entonces, hermanitos, ya terminando y diciéndoles, seamos justos, mostremos nuestra justicia.
en nuestras familias, como esposos, amando a nuestras esposas, amando a nuestros hijos, también, también practicando el justo juicio. También hay veces que hay que corregir, hay veces que hay que enderezar. También las esposas, como siendo sujetas a su esposo, los hijos obedeciendo. En nuestras congregaciones, siendo ejemplo para los hermanos, siendo para ellos siempre mostrándoles el amor para que sigan, como dijo el apóstol Pablo, imitadme a mí, pero yo sigo a Cristo. Entonces, de esa manera, nosotros como cristianos, dentro de nuestras diferentes congregaciones, dentro de nuestros diferentes lugares, vamos a mostrar la justicia, que vivimos en justicia. En un mundo injusto, en un mundo en oposición a Dios, nosotros verdaderamente seguimos a Dios y mostramos, y con eso callamos las bocas de los sectarios, de los que dicen seguir a un Cristo que no conocen, de los que buscan al Dios no conocido, como Pablo lo mostró en Grecia. Entonces, de esa manera nosotros estamos mostrando que verdaderamente estamos en el verdadero Dios, que le seguimos y que le servimos. Muchísimas gracias, hermanos. Espero que en esta vida que Dios nos ha tenido, podamos acompañarnos en justicia, a pesar de que estamos en lugares muy lejos los unos de otros. Nos vamos a ver algún día, Dios mediante, y Dios mediante, con la ayuda de Dios, iremos al cielo por haber practicado verdaderamente la justicia. Gracias, hermanitos. Dios los bendiga grandemente y muchas gracias por la invitación. Dios los bendiga grandemente.